La mañana del 15 de abril de 1957, México despertó normal sin saber que ese día se convertiría en uno de los más trágicos en la historia del entretenimiento nacional. A las 7:45 de la mañana, en un patio de una humilde casa de Mérida, Yucatán, todo el país perdió para siempre a su máximo ídolo de una manera tan devastadora que hasta el día de hoy, 67 años después, sigue generando dolor y misterio. Tú que me estás escuchando, prepárate para conocer la verdad más impactante sobre los últimos momentos de Pedro Infante. Una historia llena de secretos, coincidencias extrañas y detalles que nunca te habían contado, que te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la muerte del hombre que fue llamado el Inmortal. Pedro Infante Cruz tenía 39 años y estaba en la cima absoluta de su carrera. Era el ídolo indiscutible de México, el hombre que había conquistado el corazón de millones con su voz, su actuación y ese carisma único que lo hacía parecer invencible. Pero había algo que muy pocos sabían: Pedro tenía una obsesión que lo estaba llevando directo hacia su destino final. Su pasión por volar no era solo un hobby. Era una adicción peligrosa que lo había puesto en riesgo de muerte en 2 ocasiones anteriores. En 1947, Meno había sobrevivido de milagro a un accidente en Guasave, Sinaloa, que le dejó una cicatriz en el mentón. En 1949, un segundo accidente casi le cuesta la vida y le dejó una placa de metal en el cráneo. Por eso le decían el Inmortal, porque parecía que la muerte no podía tocarlo. Pero esa mañana del 15 de abril, Pedro Infante estaba en Mérida para hacer algo que hacía regularmente: trabajar como copiloto para transportes aéreos mexicanos. Lo que muy pocos sabían es que el ídolo de México tenía una vida secreta como piloto comercial, volando cargas por todo el país para ganar dinero extra. El vuelo de esa mañana parecía rutinario. Un Consolidated B-24 Liberator convertido en carguero, que transportaba pescado fresco desde Mérida hacia la Ciudad de México. Pedro iba como copiloto junto al capitán Víctor Manuel Vidal y el mecánico Marciano Bautista. Pero había algo extraño en ese vuelo, algo que nadie pudo explicar nunca. A las 7 de la mañana, Pedro había llamado a Irma Dorantes, su pareja, para decirle que ya estaba listo para despegar. «Te veo en la tarde, güerita», le dijo con esa voz que había enamorado a un país entero. «Tengo una sorpresa para ti». Irma nunca supo cuál era esa sorpresa, porque 45 minutos después, Pedro Infante estaba muerto. Lo que pasó durante el despegue sigue siendo un misterio que ha alimentado teorías durante décadas. Según los reportes oficiales, el avión despegó normalmente de la pista 10 del Aeropuerto Internacional de Mérida, pero a los pocos minutos algo salió terriblemente mal. El B-24 comenzó a perder altitud de manera inexplicable. Los testigos en tierra vieron que el avión luchaba por mantenerse en el aire, como si algo estuviera arrastrándolo hacia abajo. Las últimas palabras que se escucharon desde la cabina fueron: «Torre, tenemos problemas». Y entonces vino el horror. El avión se desplomó en el patio de una casa en el cruce de las calles 58 y 95 de Mérida. El impacto fue tan violento que la aeronave se desintegró completamente. Los tanques de combustible explotaron inmediatamente, creando una bola de fuego que se pudo ver desde kilómetros de distancia. Una mujer que estaba tendiendo ropa en el patio de su casa fue testiga del momento exacto del impacto. «Escuché el rugido del motor cada vez más fuerte», recordó años después, «y cuando levanté la vista, vi el avión viniendo directo hacia mí. Corrí hacia adentro de la casa, y segundos después escuché la explosión más terrible de mi vida». Cuando llegaron los primeros auxilios, la escena era dantesca. El avión había quedado reducido a chatarra humeante, y los cuerpos de las 3 víctimas estaban calcinados más allá de cualquier reconocimiento. Aquí es donde comenzó el primer misterio que alimentaría décadas de especulaciones. El cuerpo que supuestamente era Pedro Infante estaba tan quemado que era imposible identificarlo con certeza. No había huellas dactilares, no había rasgos faciales, no había nada que pudiera confirmar definitivamente que era él. Cuando la noticia llegó a Ciudad de México, Irma Dorantes no podía creerlo. «Tiene que ser un error», le gritó al productor Ismael Rodríguez cuando la llamó para darle la noticia. «Pedro me acaba de hablar hace 2 horas». Pero había algo más que nadie supo hasta años después, algo que Irma Dorantes confesó en una entrevista décadas más tarde, y que te va a helar la sangre. La noche anterior al accidente,
Pedro había tenido un sueño premonitor que lo había despertado gritando en medio de la noche. Soñé que estaba volando, le había contado a Irma esa madrugada, pero el avión no podía subir. Era como si algo me estuviera jalando hacia abajo. Y había una voz que me decía: «Es tu turno, Pedro. Ya no puedes huir más». Irma había tratado de calmarlo, diciéndole que era solo una pesadilla. Pero Pedro estaba convencido de que algo iba a pasar. «Este es mi último vuelo, güerita», le había dicho mientras se vestía esa mañana. «Después de hoy ya no voy a volar más». Tenía razón, pero no de la manera que él esperaba. Lo que pasó después en Mérida, cuando Irma llegó desesperada para identificar el cuerpo, iba a marcar el comienzo de uno de los misterios más perturbadores en la historia del entretenimiento mexicano. Suscríbete a Farándula Eterna, porque en la siguiente parte te voy a revelar lo que Irma Dorantes encontró en ese hospital que la perturbó para siempre. Dale like si esta historia te está impactando y comenta qué opinas sobre los sueños premonitorios de Pedro Infante. Cuando Irma Dorantes llegó al aeropuerto de Mérida esa misma tarde, desesperada por confirmar si la noticia más devastadora de su vida era real, lo que encontró fue tan perturbador que marcó el comienzo de décadas de dudas y teorías que aún siguen vivas. El vuelo desde Ciudad de México hasta Mérida había sido el más largo de la vida de Irma. Cada minuto que pasaba era una tortura, rezando para que todo fuera un error, para que Pedro la estuviera esperando en el aeropuerto con esa sonrisa que le derretía el corazón. Pero cuando aterrizó en Yucatán, la realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Señora Dorantes», le dijo un funcionario del aeropuerto con los ojos llenos de lágrimas, «lamentamos mucho lo que pasó. Su esposo, el señor Infante, no sobrevivió al accidente». Irma se desplomó en el suelo del aeropuerto. El grito que salió de su garganta fue tan desgarrador que las personas que estaban cerca nunca pudieron olvidarlo. Era el llanto de una mujer que acababa de perder no solo al amor de su vida, sino al padre de su hija y al hombre que representaba sus sueños de futuro. Pero cuando la llevaron al hospital para reconocer el cuerpo, comenzó la pesadilla que alimentaría las dudas durante décadas. «Quiero verlo», exigió Irma entre sollozos. «Necesito verlo para creer que es verdad». Lo que le mostraron fue tan chocante que hasta el día de su muerte, Irma nunca pudo quitarse esa imagen de la cabeza. El cuerpo estaba tan calcinado que era irreconocible. No había rostro, no había cabello, no había nada que pudiera confirmar definitivamente que era Pedro. «¿Cómo puedo estar segura de que es él?», les preguntó a los médicos con desesperación. La respuesta que recibió fue evasiva. «Señora, sabemos que es él porque estaba en el avión. Los registros de vuelo lo confirman». Pero Irma había notado algo que la inquietó profundamente. Mientras esperaba en el hospital, había visto a hombres con caretas soldando una caja de lámina. Cuando preguntó qué estaban haciendo, le dijeron que era procedimiento estándar para casos de quemaduras severas. «¿Por qué están sellando el ataúd?», insistió Irma. «¿Por qué no puedo verlo una vez más?». Las respuestas que recibía eran cada vez más extrañas. «Es mejor así, señora, por su propio bien». Esa noche, en el hotel de Mérida, Irma no pudo dormir. Algo no cuadraba. Pedro tenía una placa de metal en el cráneo desde su accidente de 1949, una placa que debería haber sobrevivido al fuego, una placa que podría haber confirmado sin lugar a dudas su identidad. «¿Encontraron la placa de metal?», preguntó al día siguiente. La respuesta fue demoledora: «No encontramos evidencia de ninguna placa metálica». Ahí comenzaron las primeras dudas que atormentarían a Irma para siempre. ¿Cómo era posible que una placa de metal hubiera desaparecido completamente? ¿Cómo un fuego, por intenso que fuera, podía hacer que el metal se evaporara sin dejar rastro? Mientras tanto, en Ciudad de México, la noticia había explotado como una bomba. Las estaciones de radio interrumpían su programación cada 5 minutos para dar actualizaciones sobre el accidente. Las calles se llenaron de personas llorando desconsoladamente, como si hubiera muerto un miembro de su propia familia. El México entero se había paralizado. En las cantinas, los hombres lloraban sin vergüenza mientras sonaban las canciones de Pedro. En las iglesias, las mujeres encendían veladoras y rezaban por el alma del ídolo que las había hecho soñar con el amor verdadero.
Pero había algo más que muy pocos notaron en medio del dolor nacional. Varios testigos del accidente comenzaron a dar versiones contradictorias de lo que había pasado. Un trabajador del aeropuerto juró que había visto a Pedro bajarse del avión antes del despegue para revisar algo en el exterior. Otro testigo aseguró que había escuchado una discusión acalorada en la cabina antes del despegue. Un mecánico declaró que el avión tenía problemas técnicos que debían haberse reportado antes del vuelo. Cuando los periodistas trataron de investigar estas versiones, se encontraron con un muro de silencio. Los testigos ya no querían hablar. Los reportes oficiales se volvieron cada vez más escuetos. Las autoridades dijeron que todo estaba bajo investigación y que no podían dar más detalles. El funeral de Pedro Infante se convirtió en el evento más multitudinario en la historia de México hasta ese momento. Más de 100,000 personas se congregaron en las calles de Ciudad de México para despedir a su ídolo. El cortejo fúnebre se extendió por kilómetros, con una muchedumbre que gritaba, «Pedro no ha muerto, y el inmortal vive para siempre». Pero lo más extraño de todo fue lo que pasó durante el sepelio en el Panteón Jardín. Cuando bajaron el ataúd, que seguía sellado herméticamente, varias personas del público gritaron que querían verlo una última vez. La petición fue rechazada inmediatamente por las autoridades, que argumentaron razones de salud pública. María Félix, una de las actrices más cercanas a Pedro, se acercó al ataúd y puso su oído sobre la tapa metálica. Después se alejó con una expresión perturbada que muchos notaron, pero nadie se atrevió a preguntar qué había escuchado. Jorge Negrete, el gran amigo y rival de Pedro, se acercó a Irma Dorantes durante el funeral y le susurró algo al oído que la hizo palidecer inmediatamente. Cuando los periodistas le preguntaron qué le había dicho, Irma se limitó a responder, cosas que es mejor no repetir. En los días siguientes al funeral, comenzaron a circular los primeros rumores que dividirían a México durante décadas. Algunos aseguraban que Pedro había fingido su muerte para escapar de algún problema. Otros decían que había sido víctima de un complot. Los más optimistas simplemente se negaban a aceptar que el inmortal hubiera muerto. Pero la teoría más impactante de todas estaba por surgir 25 años después, cuando un hombre apareció en Chihuahua asegurando ser Pedro Infante y contando una historia que iba a revolucionar todo lo que México creía saber sobre la muerte de su máximo ídolo. No te pierdas la revelación final que va a cambiar todo lo que creías saber sobre Pedro Infante. Suscríbete a Farándula Eterna y comenta si tú crees que realmente murió en 1957 o si hay algo más detrás de esta historia. 25 años después de esa trágica mañana de abril de 1957 cuando México había aprendido a vivir con el dolor de haber perdido a su máximo ídolo, apareció un hombre en Chihuahua que iba a revolucionar todo lo que el país creía saber sobre Pedro Infante. Y lo que este misterioso personaje reveló iba a dividir a México para siempre. Su nombre era Antonio Pedro, aunque también se hacía llamar José Antonio Hurtado Borjón. Cuando comenzó a presentarse en pequeños eventos locales en los años 80 de Cinto, la gente que lo escuchaba cantar quedaba paralizada. No solo por su voz, que era idéntica a la de Pedro Infante, sino por su físico, sus gestos, su manera de caminar y hasta su forma de sonreír. Era como si Pedro Infante hubiera regresado de la tumba. Las primeras presentaciones de Antonio Pedro fueron en cantinas modestas de Chihuahua, donde los borrachos comenzaron a susurrar que habían visto un fantasma. Pero cuando la televisión local lo entrevistó, México entero se quedó sin aliento. ¿Usted es Pedro Infante?, le preguntó directamente el reportero de TV Azteca en 1985 Buto. Antonio Pedro lo miró fijamente durante varios segundos que parecieron una eternidad. Su respuesta fue escalofriante: por respeto a la memoria de Pedro Infante, no voy a contestar esa pregunta. Pero no la negó. Nunca la negó. Durante los siguientes años, Antonio Pedro se convirtió en una obsesión nacional. Sus presentaciones se llenaban de gente que juraba estar viendo a Pedro Infante en carne y hueso. Mujeres que habían conocido al verdadero Pedro aseguraban que era él. Músicos que habían trabajado con Infante quedaban convencidos de que era la misma persona. La semejanza no era solo física. Antonio Pedro conocía detalles íntimos de la vida de Pedro Infante que solo él podría haber sabido. Recordaba conversaciones privadas, anécdotas nunca publicadas,
hasta cicatrices en lugares específicos del cuerpo que correspondían exactamente con las que tenía Pedro. Pero lo más perturbador de todo era su comportamiento cuando alguien le preguntaba directamente sobre su identidad. Se ponía nervioso, desviaba la mirada, y siempre respondía con evasivas que alimentaban aún más las sospechas. «No me hagan esas preguntas», decía con una voz que temblaba de emoción. «Hay cosas que es mejor que no sepan». En 1990 Vecinos, un programa de televisión, organizó una confrontación histórica. Llevaron a Irma Dorantes, ya anciana, para que viera a Antonio Pedro en persona y dijera si era o no era Pedro Infante. El encuentro fue devastador. Cuando Irma vio a Antonio Pedro, se desplomó en una silla y comenzó a llorar desconsoladamente. Durante varios minutos no pudo hablar. Finalmente, con la voz quebrada, dijo algo que nadie esperaba: «Hay cosas de él que solo Pedro sabía, cosas que me dijo en privado y que nunca le conté a nadie». Pero después, en la misma entrevista, Irma explotó con una rabia que sorprendió a todos. Si fuera Pedro de verdad, ¿cómo se atreve a abandonar a su familia durante 33 años? ¿Qué clase de hombre haría eso? ¿Qué clase de padre dejaría que sus hijos crecieran pensando que estaba muerto? Antonio Pedro escuchó esas palabras con lágrimas en los ojos, pero nunca respondió. Los años siguientes estuvieron llenos de revelaciones que hicieron la historia aún más complicada. César Augusto Infante, quien aseguraba ser nieto de Pedro, comenzó a dar entrevistas donde contaba una versión explosiva de lo que realmente había pasado en 1957. Según César Augusto, Pedro Infante nunca murió en ese accidente. Lo que había pasado era mucho más siniestro. «Mi abuelo fue secuestrado por narcotraficantes que viajaban en ese avión», reveló en una entrevista que se volvió viral. «Lo torturaron para obligarlo a trabajar con ellos. El accidente fue fingido para hacer creer al mundo que había muerto». La historia que contó César Augusto era escalofriante. Según él, Pedro había sido obligado a vivir en el anonimato durante décadas, trabajando para organizaciones criminales bajo la identidad falsa de Antonio Pedro. Y cuando finalmente logró liberarse parcialmente, ya era demasiado viejo para reclamar su verdadera identidad. Pero había más. César Augusto también reveló supuestos romances prohibidos que habrían motivado el fingimiento de la muerte de Pedro. Aseguró que su abuelo había tenido una relación secreta con Cristiane Martel, Miss Universo 1953 Miloyo, quien estaba comprometida con Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. «Cuando Cristiane quedó embarazada de mi abuelo», contó César Augusto, «las fuerzas políticas del país decidieron que era demasiado peligroso. Obligaron a Cristiane a abortar y a Pedro a desaparecer para siempre». Estas revelaciones dividieron a México como nunca antes. Había quienes creían completamente en la teoría de que Pedro Infante había vivido como Antonio Pedro hasta 2013. Otros lo consideraban la fantasía de fanáticos desesperados por mantener vivo a su ídolo. Cuando Antonio Pedro murió en 2013 en Delicias, Chihuahua, a los 82 años, el misterio se volvió aún más profundo. Su funeral se llenó de personas que fueron a despedir no a Antonio Pedro, sino a Pedro Infante. En su tumba la gente dejaba flores, guitarras y fotografías del verdadero Pedro Infante. Era como si México hubiera decidido que, independientemente de la verdad, habían perdido a Pedro Infante por segunda vez. Hoy, 67 años después de esa mañana trágica de abril de 1957, tú que me estás escuchando, la verdad sobre Pedro Infante sigue siendo un misterio. Las pruebas de ADN que se hicieron nunca fueron concluyentes. Los testimonios se contradicen, los documentos oficiales tienen inconsistencias inexplicables. ¿Murió Pedro Infante realmente en ese accidente? ¿Fue Antonio Pedro el verdadero ídolo de México viviendo en las sombras? ¿Fue todo una fantasía colectiva de un país que no podía aceptar la muerte de su héroe más querido? La respuesta tal vez nunca la sabremos. Pero lo que sí sabemos es que Pedro Infante logró algo que muy pocos seres humanos consiguen: la inmortalidad verdadera. No importa si murió en 1957 o en 2013, no importa si era Pedro Infante o Antonio Pedro. Lo que importa es que su música sigue sonando, sus películas siguen emocionando,
y su recuerdo sigue vivo en el corazón de millones de personas que encontraron en él la esperanza de que los sueños pueden hacerse realidad. Porque al final Pedro Infante no era solo un hombre, era un símbolo de todo lo que México quería ser: valiente, enamorado, inmortal. Y los símbolos, tú que me estás escuchando, nunca mueren realmente, solo se transforman en leyendas que trascienden la muerte, el tiempo y hasta la verdad misma. Suscríbete a Farándula Eterna si esta historia te impactó tanto como a nosotros. Comenta qué opinas. ¿Crees que Pedro Infante realmente murió en 1957 o que vivió como Antonio Pedro hasta 2013? Tu opinión nos importa. No te pierdas la revelación final que va a cambiar todo lo que creías saber sobre Pedro Infante. Suscríbete a Farándula Eterna y comenta si tú crees que realmente murió en 1957 o si hay algo más detrás de esta historia.